Bueno, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos nuevamente al inicio de las actividades académicas del Servicio de Cardiología de la Universidad de Antioquia. El día de hoy tenemos el gusto de tener presente a uno de nuestros docentes del servicio, el doctor Edison Muñoz Ortiz, médico internista, cardiólogo clínico, líder en la unidad cardiovascular y pulmonar del Hospital Universitario San Vicente Fundación, uno de nuestros profesores, líder del grupo de cardiobstetricia de la Universidad de Antioquia y coordinador de cardiobstetricia de la Sociedad Colombiana de Cardiología y asimismo miembro de SIAC. Demos paso entonces al doctor Edison. Doctor, bienvenido y podemos dar inicio a la conferencia. No, Jorge, muchas gracias por la invitación, de verdad que es muy grato y siempre será un honor poder participar de estas actividades. Cuando Jorge me pidió que miráramos un tema, pues obviamente lo primero que se me vino a la cabeza, pues porque es lo que vengo trabajando hace rato, fue hablar de cardiobstetricia, pero me puse a pensar que no fuera simplemente hacer un reencauche de alguna presentación, sino que de verdad quería que pudiéramos abordar unos temas que muestren la relevancia de esto. Y por eso, pues esto es una presentación nueva. Obviamente tendrá algunos elementos de algunas presentaciones que tal vez me hayan visto, pero sí quiero que podamos concientizarnos un poquito mejor de todo lo que implica la cardiobstetricia, no solo ahora, por eso un poquito lo del título, de qué es en la actualidad, entendiendo que la cardiobstetricia, así lo veamos como algo nuevo, realmente no es nuevo, y lo de los retos en el futuro que definitivamente sí tenemos que mirar cómo podemos trascender en un área que se vuelve cada vez más importante. Eh, Mi declaración de intereses es que actualmente realizo investigación y actividades académicas en cardiobstetricia, pero tal vez, aunque en la declaración de intereses uno normalmente menciona es si se tiene alguna participación que pudiese generar algún vínculo comercial o alguna cosa al respecto de eso. Yo quiero en mi declaración de intereses mencionarles que obviamente ya tengo cierto sesgo con el tema, porque a la fecha llevamos casi 1.000 pacientes atendidas, afortunadamente con muchos triunfos, pero también con derrotas. Y esas derrotas yo quiero que las veamos justamente como aprendizajes que en muchos casos dolorosos, pero que justamente nos han llevado al crecimiento, porque de cada derrota, y yo creo que eso es algo importante en general en la vida, y es que si las analizamos bien, seguramente nos van a quedar algunas enseñanzas. Y para empezar, pues cuando uno va a hablar de cardiobstetricia, uno se pregunta, bueno, ¿y qué es la cardiobstetricia? Y se me vinieron a la cabeza tres cosas que tal vez pueden ser curiosas, pero que finalmente se vuelven incluso realidades. Y es que la cardiobstetricia se vuelve una película de terror para la mayoría de médicos que atienden a una mujer embarazada, de por sí ya genera terror en muchos casos. Pero si adicionalmente esa gestante viene con algún tipo de patología cardíaca, ahí sí se volvió pánico total. Y justamente uno de los retos hacia los que tenemos que trascender es ver cómo cambiamos ese temor en la atención de estas pacientes. Pero la única forma de cambiar ese temor, obviamente, es con educación. Un seminario de 1 hora, cuando mucho. Desafortunadamente, la cardiobstetricia no es un tema que sea muy relevante en los programas de cardiología en general. Eso no lo estoy diciendo para Colombia solamente. En general, en el mundo, la cardiobstetricia no se ve. Somos muy poquitos los programas y ahí tenemos nosotros la fortuna de tener algún tipo de contacto con este tema, pero muchas veces se vuelve un seminario y, como vamos a ver, pretender decir que en un seminario uno ya quede con elementos de cardiobstetricia se vuelve muy complejo. Y el otro término
que se usa, y que ese sí es muy frecuente en la actualidad, es que se habla de que la cardiobstetricia es una nueva especialidad. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el doctor Eugene Braunwald, más famoso que el doctor Braunwald en cardiología, creo que no hay. Y justamente en un artículo publicado el año pasado, él dice justamente que la cardiobstetricia es una nueva especialidad. Sin embargo, yo también quiero más adelante debatir un poquito, seguramente comparado con el doctor Bromwell, mi concepto no tendrá el mismo peso. Sin embargo, sí quiero mostrarles por qué no estoy de acuerdo con el concepto de que es nueva como tal esta especialidad. Pero para que entendamos o para que podamos hablar de cardiobstetricia, lo primero es que debemos recordar que esto es un problema real. Y es un problema real porque hasta el 4% de las embarazadas pueden tener algún tipo de compromiso cardíaco. Y si tenemos en cuenta el número de nacidos vivos, que no es igual al número de embarazos porque habrán muchos abortos, eh, encontramos que esto en Colombia, ese 4%, correspondería a casi 15.000 mujeres gestantes que llegaron a tener un hijo vivo, insisto, sin contar las que tuvieron abortos en el camino y sin contar las valoraciones preconcepcionales que se deberían tener, que tendrían indicación o que tendrían algún tipo de compromiso cardíaco y que por tanto deberían ser valoradas por un equipo de cardiología. Y este número de pacientes, a pesar de que en el mundo, incluido en Colombia, la tasa de embarazos ha ido disminuyendo, el número de pacientes con patología cardíaca y la mortalidad materna de causa cardíaca ha ido en aumento. Y esto se debe a que las mujeres están embarazando a edades más tardías, donde tienen más factores de riesgo cardiovascular, y a que tenemos mejores tratamientos de cardiopatías congénitas, donde mujeres que antes tal vez no llegaban a la edad reproductiva, ahora sí lo hacen, y que pueden tener ciertas patologías graves o que incluso podrían tener algún tipo de defecto residual. Y es por esto que uno de los objetivos grandes de la cardiobstetricia es el manejo por grupos multidisciplinarios con experiencia. Y cuando yo hablo de cardiobstetricia en la actualidad se refiere a que tenemos que entenderlo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que estas valoraciones deberían ir desde antes del embarazo con una valoración preconcepcional y un seguimiento estrecho acorde con las escalas de riesgo que tenemos, pero que las diferentes guías en general nos recomiendan la del OMS modificado. Pero si nos vamos a buscar una definición actual de cardiobstetricia, ya vamos a mirar un componente histórico de lo que ha sido en el tiempo, pero la definición actual de cardiobstetricia está dada, o quise tomar esta de la doctora Davis, quien en este artículo que les referencio ahí, nos mencionan una propuesta de fellowship que tienen en los Estados Unidos para justamente hacer un entrenamiento en cardiobstetricia y donde se dice que la cardiobstetricia es un campo de la medicina que brinda cuidado a pacientes con enfermedad cardíaca o factores de riesgo cardiovascular. Y si le metemos esto, entonces ya no hablaríamos en Colombia de 15.000 mujeres, sino de muchas más. Y esto es fundamental, y es que es a través del continuo del embarazo, entendiendo ese continuo desde la preconcepción, es decir, identificar justamente aquellas mujeres que tienen factores de riesgo cardiovascular, toda la atención del embarazo en sí mismo, la atención del parto y el posparto, y muy importante, ese más allá. Y ese más allá incluye un concepto que ahorita se conoce como el cuarto trimestre, pero que incluso va más allá de ese cuarto trimestre y que lo vamos a ver ahorita. Pero muchas veces, justamente no conocer de dónde vienen las cosas, pues nos puede llevar a que tengamos ideas erróneas. Y cuando uno mira la cardiobstetricia y eso de nueva especialidad, esto es parte de lo que yo quiero debatir, y es que esto no es tan nuevo realmente, solo que ha tenido una evolución, como en general ha tenido una evolución la medicina a lo largo del tiempo. Y resulta que los primeros datos o las primeras veces que se habló de cardiobstetricia fue empezando 1900, terminando 1800, cuando en esa época básicamente la cardiobstetricia radicaba en la atención de gestantes que tenían patología cardíaca reumática, que obviamente para la época en todo el mundo, incluidos los países desarrollados, era muy frecuente dicho compromiso.
Sin embargo, de estas mujeres embarazadas eran un grupo pequeño de pacientes, por lo cual la experiencia en ese momento era muy limitada y básicamente no habían publicaciones ni ninguna investigación al respecto. Ya durante la primera mitad del siglo XX, se empiezan a identificar además las complicaciones en el embarazo en las pacientes que tenían algún tipo de cardiopatía congénita. Y muy importante, miren, estamos hablando primera mitad del siglo XX y desde esa época ya los obstetras y los cardiólogos reconocían la importancia de trabajar juntos. Entonces aquí vemos también cómo lo de los grupos multidisciplinarios no es una cosa nueva, es algo que ya se había identificado y que debíamos obviamente fortalecer en el tiempo. Pero grandes avances de la cardiobstetricia se empiezan a dar entre 1970 y 1980, cuando se empiezan a hacer estudios más de fisiología del embarazo, aparecen conceptos sobre las cardiopatías congénitas y las patologías valvulares reparadas, y empiezan a aparecer las asociaciones entre los trastornos hipertensivos asociados al embarazo con el riesgo cardiovascular a largo plazo, que es un concepto que, miren, me parece desde los 70s y los 80s y apenas hoy estamos de verdad aplicándolo en las guías de práctica clínica. Y ya en este siglo empieza la consolidación como especialidad y básicamente ese es el término que yo quisiera utilizar, más que nueva especialidad como lo propuso el doctor Brownwell, es decir, es una consolidación de una especialidad, entendiendo que hablar de cardiobstetricia es hablar de toda la cardiología, pero metida en una mujer embarazada o en una mujer que desea embarazarse o en una mujer que tuvo un embarazo y que va a tener unos riesgos a futuros. Y eso es muy relevante porque ahí es donde definitivamente no es un tema para un seminario de una hora. La cardiobstetricia en los diferentes programas de cardiología debería tener un espacio más amplio, entendiendo que es un problema frecuente, que es un problema en crecimiento, que como vamos a ver es un problema grave y que definitivamente pues necesitamos tener más conocimientos al respecto. Eh, y este siglo también aparecen grandes registros como el Carpejo del Ropaje que han sido trascendentales para darnos la evidencia que tenemos, muy mala, sin lugar a dudas. Tenemos la mejor evidencia disponible que tenemos es simplemente registros. El embarazo, ustedes saben que es muy difícil para definir ensayos clínicos y pues adicionalmente es un tema que desafortunadamente, pero es la realidad, no le interesa a la industria, no tiene apoyo para investigación, no tiene apoyo y no llama mucho la atención a muchas personas porque desafortunadamente desde el punto de vista económico esto no genera ningún rédito importante. En Antioquia y tal vez en Colombia, aquí me expuso si hay personas de otras partes del país, pero créanme que traté de hacer una búsqueda muy amplia para tratar de establecer si había algo de cardiobstetricia en Colombia y pues, es muy poquito. Y lo que encontré realmente, y las personas que han trabajado en esto realmente las encontré específicamente en Antioquia. Obviamente las publicaciones más viejitas es muy difícil porque eran en papel, entonces no están tan fáciles de identificar. Traté de hacer la mejor búsqueda posible, pero me excuso porque podría obviamente tener aquí errores. Pero lo más antiguo que encontré y que es muy interesante es que el doctor Carlos José Jaramillo, uno de nuestros grandes maestros, en el segundo curso de actualización de medicina interna en 1988, ya hablaba de las cardiopatías y embarazo. Y justamente para 1990 más o menos, en el Hospital San Vicente Fundación, el doctor Jaramillo, junto con algunos de los obstetras, empezó a realizar las primeras consultas conjuntas de cardiología y obstetricia donde justamente hacían valoraciones multidisciplinarias de este tipo de pacientes. Y para el año 2000 ya se tenía obviamente experiencia en estas pacientes y el mismo profe Jaramillo, junto con otro de nuestros profesores, el doctor Juan Manuel Senior, y me imagino que los demás autores eran residentes de la época, no los conozco desafortunadamente, hacen una publicación sobre 5 mujeres
embarazadas con válvula mecánica y hacen una propuesta de lo que debería ser el esquema anticoagulación. Y esa propuesta es muy interesante porque desde el 2000 ellos ya mencionaban cómo había evidencia suficiente para decir que si la warfarina se usaba en el primer trimestre por debajo de 5 miligramos, podría ser segura para la mamá y para el feto. Sin embargo, para el 2000 yo estaba justamente en mi formación de pregrado y créanme que nunca me dijeron que la warfarina se podía usar en el embarazo, me dijeron siempre que eso estaba prohibido. Y es con la idea que todos, casi todos, creería yo, nos formamos generalmente, pero ya desde hace mucho rato teníamos a nuestros profesores diciéndonos que podría haber otra alternativa y desde justamente desde esa época ya tenemos evidencia de que eso podría ser diferente. Para el año 2007, la doctora Ana Girlesa Múnera, que en el Hospital General de Medellín, empieza a valorar también las gestantes. El Hospital General de Medellín es un hospital público con un alto volumen de pacientes gestantes. Empieza a hacer la valoración de estas pacientes y empieza a hacer una difusión amplia de la enfermedad cardíaca con diferentes charlas en distintos escenarios. Y para el 2012 hace esta primera publicación sobre los valor pronóstico de la ecocardiografía en el embarazo y a partir de ahí empieza un gran número de publicaciones también al respecto de la enfermedad cardíaca en el embarazo. Y para el 2016 conformamos el grupo que en su momento el profesor Jaramillo había tenido en el tiempo, se fue diluyendo y retomamos ese reto de volver a conformar un grupo en cardioobstetricia de la mano del doctor Jesús Velázquez, ginecobstetra, quien obviamente más que un colega se ha vuelto un gran amigo y una persona que me ha enseñado mucho y con quien hemos recapitulado y hemos vuelto a tomar este tema para tratar de difundirlo. Pero ¿por qué la cardioobstetricia aparece como nueva o por qué a la cardioobstetricia apenas le prestamos atención? Y si bien ahí les acaba de mostrar cómo desde 1900 ya se identificaban gestantes con patologías cardíacas, la cuestión es que para esa época, pues eso no era un problema grande para los países desarrollados o para los países de grandes ingresos, como les decimos ahora. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí cómo al pasar el tiempo, las patologías obstétricas, las causas de muerte, estos son datos de los Estados Unidos, las causas de muerte por patologías obstétricas han ido en disminución, mientras que al contrario, las patologías cardiovasculares han estado aumentando. Y en los Estados Unidos, salvo el 2020 y 2021, donde COVID fue la primera causa de muerte materna, desde 2017 hacia acá, la enfermedad cardíaca es la primera causa de muerte materna en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos, también en el Reino Unido y en Australia y en la mayoría de países de altos ingresos. La enfermedad cardíaca en el embarazo se volvió la principal causa de muerte materna. Y recordemos que la mortalidad materna es uno de los objetivos del milenio de la Organización Mundial de la Salud, por lo que tener estos datos obviamente no es bueno para estos países y por tanto, a partir de ahí es que se le presta atención a la cardioobstetricia. Estos son los registros más importantes del mundo sobre enfermedad cardíaca y embarazo. El registro CARPREG 1 y 2, que son el registro canadiense de embarazo y enfermedad cardíaca. El SAHARA, que es el registro de Países Bajos, pero que tiene como particularidad que solo incluía pacientes con cardiopatías congénitas, en su mayoría corregidas. El ROPAC, que es el registro europeo, que realmente es un registro mundial, si se quiere así decir, aunque era de participación pues, voluntaria. Y nuestro registro, el registro de embarazo y enfermedad cardíaca de la Universidad de Antioquia, del Hospital San Vicente Fundación, donde hemos encontrado, miren la tasa, estos datos de nuestro registro fue de una base de datos retrospectiva 2011 a 2015, porque afortunadamente hay una de las cosas bonitas que les voy a mostrar es que trabajar en equipo definitivamente funciona, porque esto del 13% nosotros lo tenemos en la actualidad en menos del 5% de complicaciones cardiovasculares en las pacientes con cardiopatía.
Pero miren que en general estamos entre el 11 y el 16%, excepto en el Sahara, que insisto, era un registro específicamente de cardiopatías congénitas, la mayoría corregidas, y que se ha visto que en general estas pacientes cuando tienen un buen seguimiento son las que menos desenlaces adversos tienen. Los eventos obstétricos, miren que también están entre un 12 y un 17% aproximadamente, pero un componente muy importante que no se nos puede olvidar cuando hablamos de cardioobstetricia es que no solo estamos hablando de una paciente, sino que estamos hablando mínimo de dos o más. Y entonces los eventos neonatales, miren cómo llegan hasta casi un tercio de los pacientes. Este numerito afortunadamente también lo hemos ido logrando bajar en el tiempo, pero donde los eventos neonatales son muy importantes. Pero entonces, para hablar de cardiobstetricia, uno tendría que conocer sus datos y resulta que en Colombia no hay datos y esto es lo que tenemos, datos que hemos podido realizar con nuestras investigaciones, donde en esta valoración también retrospectiva 2011 a 2015 encontramos que la mitad de las pacientes tenían cardiopatías congénitas seguidas por valvulopatías, pacientes que tenían arritmias, pacientes con diferentes tipos de disfunción ventricular y cardiomiopatías, hipertensión pulmonar y tumores cardíacos fue lo que vimos en esa época. Sin embargo, datos a finales de 2023, todavía no tengo consolidados los de 2024, nos muestran cómo al tener una captación más activa de pacientes, al tener direccionamiento de pacientes, seguimos siendo las cardiopatías congénitas las más frecuentes, seguidas por las arritmias y la patología valvular, es decir, muy similar a lo que habíamos visto con la diferencia de que ya vemos más arritmias porque hay mayor direccionamiento de pacientes. Las pacientes con disfunción ventricular cardiomiopatía siguen siendo un porcentaje relativamente estable, pero este sí que es muy llamativo, porque este va creciendo cada año, y es las pacientes con hipertensión pulmonar. Aquí teníamos 1%, vamos en 5%, y como les digo, casi que va creciendo cada año un poquito. Y esto es muy importante porque estas pacientes son las que tienen el peor pronóstico en los diferentes registros y las que mayor riesgo de mortalidad tienen. Y justamente eso es lo que se vio en el registro ROPAC. El ROPAC mostró cómo las pacientes con hipertensión pulmonar eran las que más falla cardíaca y mortalidad tenían, seguidas por las pacientes con cardiomiopatías, posteriormente enfermedad valvular. Miren que las enfermedades congénitas definitivamente tenían menores desenlaces. Pero el ROPAC, y esta figura es muy trascendental, es porque a partir de aquí, a pesar de que desde la primera mitad del siglo pasado ya se hablaba que los cardiólogos y los ginecobstetras debían trabajar en equipo, fue a partir del ROPAC que realmente a eso se le prestó atención y que surgen los equipos cardiobstétricos. Y digo entre comillas que surgen los equipos cardiobstétricos porque realmente ya habían surgido, solo que no les habíamos prestado la suficiente atención. Y el ROPAC entonces en su primera fase entre el 2007 y el 2017 mostró algo muy interesante y es que en la medida que el registro creció, las pacientes con OMS4, es decir, las pacientes con peores desenlaces, que tienen contraindicado el embarazo o que incluso se les debería ofrecer interrupción voluntaria del embarazo, fueron en aumento. Sin embargo, curiosamente, los desenlaces de falla cardíaca y mortalidad pasó lo contrario, fueron disminuyendo. Es decir, ¿cómo es que yo tengo pacientes cada vez más enfermas, pero al contrario, tengo mejores resultados? Y la solución o la respuesta a eso es los equipos cardiobstétricos. Y definitivamente eso es lo que ha cambiado los desenlaces, el pronóstico de estas pacientes. Y nosotros ya lo vimos también en nuestro medio. Este fue un estudio que nosotros hicimos sobre la valoración justamente de pacientes que habían logrado tener un seguimiento versus aquellas pacientes que no tenían un seguimiento, sino que llegaban a apagarles el incendio en la atención del parto. Esto fue muy al principio de las evaluaciones que nosotros hacemos de estas pacientes, donde la mayoría de las pacientes no tenían seguimiento porque era un programa netamente hospitalario en ese momento. Afortunadamente, y eso ya cambió y ya es un programa ambulatorio como debe ser. Y lo que encontramos es que las pacientes que no tenían seguimiento eran en general más aliviadas que las que tenían seguimiento, es decir, tenían un OMS más bajo las pacientes sin seguimiento y un OMS y un CARPREG más alto las pacientes que sí tenían seguimiento, es decir, cuando las pacientes eran más graves,
el médico se asustaba, el médico de atención primaria o de otros niveles de atención, y esas sí las remitían un poquito más temprano, porque igual las atenciones eran muy tardías, entendiendo como valoraciones tardías aquellas que sean mayores a la semana 20 de gestación. Y a pesar de ser pacientes más enfermas, así como pasó en el ROPAC, los desenlaces no hubo diferencias. Es decir, pacientes más enfermas y tuvieron los mismos desenlaces que las pacientes menos enfermas. Por lo que nuevamente, y con evidencia local, mostramos que los equipos cardiobstétricos de verdad funcionan. Y es por eso que ya las guías, en las últimas, las guías europeas, ya desde el 2011 que aparecieron las primeras guías europeas de embarazo y enfermedad cardíaca y en las últimas, en la última edición que fue en el 2018, se menciona cómo las pacientes deben ser tratadas en centros especializados por equipos multidisciplinarios y esos equipos multidisciplinarios deberían tener, esto es un ejemplo de cuáles especialidades, pero realmente eso es tan amplio como la condición de la paciente lo exige. Pero insisto, esto no es nuevo, esto ya existía. Ahora, cuando hablamos de cardiobstetricia en la actualidad, y digamos que esta es la diapositiva central para definir qué es hoy la cardiobstetricia, es lo que veíamos en la definición de la doctora Davis, que debe ir en el continuo, desde la preconcepción hasta el más allá, y entendiendo ese más allá como el largo plazo. Y desde la preconcepción es definir recomendaciones de anticoncepción. Entonces, obviamente, hay un equipo multidisciplinario, entonces deberíamos tener un experto en anticoncepción, pero el cardiólogo también debería tener algunos conocimientos. Optimizar el estado clínico de la paciente, ajustar los medicamentos que pueden ser teratogénicos y definir el riesgo. Porque con base en ese riesgo, la paciente va a requerir definir algún tipo de intervención previa al embarazo. Una vez la paciente está embarazada, que debería ser planeado, pero que desafortunadamente no es así, en nuestros datos solo el 3 a 4% de las pacientes han tenido una valoración preconcepcional. Y desafortunadamente de esas valoraciones preconcepcionales, muy pocas pacientes tuvieron una valoración preconcepcional que tuviera en cuenta estas variables. Ya una vez la paciente está embarazada, debe ser valorada y cuidada por un equipo cardiobstétrico, monitoreo seriado acorde a esa definición de riesgo que se tenía y planeación del parto, balanceando el riesgo materno y el fetal. La atención del parto es fundamental, donde, y aquí hay una cosa que quiero aprovechar porque es tan trascendental que esta figura lo incluye, y es que el modo preferido de parto en las pacientes cardiópatas es la vía vaginal. Pero existe la creencia, el mito de que la paciente cardiópata es igual a cesárea y son indicaciones muy precisas, muy específicas, definir el tipo de anestesia y por eso anestesia debería ser parte del equipo cardiobstétrico y establecer el monitoreo que va a requerir la paciente según su condición. Y esto es tal vez lo más nuevo. La cardiobstetricia se había enfocado básicamente en estos dos, alguito de preconcepción y hasta el posparto, que era ese monitoreo inicial, que lo mínimo deberían ser 48 horas, dependiendo obviamente del tipo de paciente y de los riesgos que tenga. Se debe valorar y tratar las complicaciones cardiovasculares que son muy frecuentes en el posparto, es uno de los momentos críticos de la atención de las pacientes, e instruir a las pacientes sobre los signos de alarma. Pero estos dos tal vez es lo más nuevo y es a lo que yo me refiero con lo que es la cardiobstetricia en la actualidad. Y es que debemos trascender a que no solamente es listo, la paciente tuvo el embarazo, qué maravilla, se acabó, sobrevivió y estamos felices, se acabó la película de terror. No, es como debemos ser conscientes que el cuarto trimestre es fundamental, entendiendo el cuarto trimestre como aquel periodo en el que los cambios fisiológicos del embarazo se resuelven, que, como yo le digo a mis pacientes, su corazón le dura embarazado todavía un trimestre más, porque es el tiempo que se demora en general, porque hay algunas cosas que pueden demorarse más, otras menos, pero en esas primeras 6 a 12 semanas se van a resolver la mayoría de los cambios fisiológicos que tuvo ese corazón para tolerar el embarazo. Entonces debería ser un periodo crítico donde estas pacientes también se pueden valorar, donde la teleconsulta podría ser una opción y donde muy importante no se nos puede olvidar la anticoncepción, porque lo típico es que la señora llega embarazada con la patología cardíaca
todo el mundo la regaña, pero apenas la paciente tuvo su parto, esos mismos que la regañaron no se acordaron de darle consejería sobre la anticoncepción. Y el largo plazo, que es algo que afortunadamente ya sí se viene desarrollando de verdad, y es entender que las pacientes que tienen patologías en el embarazo, como trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, parto prematuro, peso bajo para la edad gestacional, tienen un aumento de los riesgos futuros. Y eso digo que ahora sí lo vemos de verdad porque las últimas guías, las del año pasado de hipertensión, ya incluyen estas variables como modificadores del riesgo que nos van a ayudar a definir tratamiento. Entonces, por tanto, la cardiobstetricia ya debe ir hasta identificar tempranamente a estas pacientes, brindarles educación y establecer cómo vamos a disminuir el riesgo futuro de estas pacientes. Obviamente no me voy a detener en esto, la clasificación de la OMS modificada no es más que una lista de enfermedades, pero es la clasificación para valoración del riesgo que nos recomiendan las diferentes guías. Y se las pongo porque más que aquí yo de estar hablándoles específicamente de los temas de cardiobstetricia, estoy es hablándoles del global de lo que es la cardiobstetricia. Sin embargo, no puedo dejar de mencionarla porque lo que yo espero es que por lo menos sepan que existe. Esta tabla no se la tienen que aprender. Obviamente, pues cuando uno está viendo maternas, con frecuencia se la va aprendiendo, como todo en la vida, todo es práctica. Sin embargo, lo que debemos tener, saber es que existe y tenerla a la mano. Y, como le digo a los residentes, tener a la mano la de las guías, porque esto ha ido modificándose también en el tiempo. Entonces, si ponen un googleazo, clasificación OMS, le salen miles de tablas muy incompletas. Las guías europeas del 2018 son las que tienen la versión, digamos, que tenemos en el momento. Y recordar que este listado de enfermedades lo que nos ayuda es a definir cómo vamos a hacer la consejería preconcepcional, dónde debemos hacer el cuidado de las pacientes, cada cuánto debemos hacer el seguimiento y dónde se debe hacer la atención de estas pacientes. Y muy importante, las guías de embarazo y enfermedad cardíaca dicen que la clasificación de la OMS está bien validada en los países de altos ingresos, pero que no se han tenido validaciones adecuadas en los países de bajos y moderados ingresos. Obviamente eso fue en el 2018, pero nosotros en el 2021 en el Congreso Europeo de Cardiología presentamos justamente una validación sobre las escalas de riesgo, tanto el CARPREC 2 como el OMS, y tuvieron una capacidad de predicción con un área bajo la curva alrededor de 0,74 a 0,77, que es exactamente lo que han dado las validaciones en los países de altos ingresos. Por tanto, podemos decir que estas escalas sí nos ayudan a nosotros a identificar las pacientes y hacer un enfoque justamente como las guías lo recomiendan. Para ir finalizando, nos falta hablar de los retos. Hemos llegado hasta la actualidad. La actualidad es que es mucho más número de pacientes, que es muy amplio el campo de acción desde todo el continuo de la preconcepción hasta el largo plazo, pero todo ese crecimiento teórico debería ir de la mano de un crecimiento práctico. Y ahí es donde tenemos los grandes retos, los grandes problemas y la incertidumbre en el futuro. Y es que los servicios cardiobstétricos siguen brillando por su ausencia. Son muy poquitos, sobre todo en los países en vías de desarrollo o los países pues, de medianos y bajos ingresos. En los países desarrollados, claramente hay un número creciente de servicios de cardiobstetricia y uno ya pone cardiobstetricia en Google y le salen un montón de clínicas prestigiosas que tienen justamente servicios de cardiobstetricia. Pero esos servicios de cardiobstetricia, pues no se trata simplemente que yo le ponga un nombre, sino que eso debería ir de la mano de formación especializada y ese es uno de los grandes retos. La cardiobstetricia, hasta ahora, los que nos hemos dedicado un poquito más a esto, ha sido algo empírico, algo de estudiar por cuenta propia, algo de ir mirando justamente con las pacientes, pero ya existen propuestas que les voy a mostrar sobre formación especializada formal, que nos lleve a un pensum claro de cuáles son los objetivos. Y de la mano de esto, de tener servicios de cardiobstetricia y de tener una formación especializada,
es que podríamos mejorar el diagnóstico temprano y la prevención y sobre todo el acceso a la atención. Acceso que, insisto, es muy complejo y sobre todo en países de bajos y medianos ingresos, porque al no tener servicios cardioobstétricos, pues estas pacientes quedan en el sistema en la mitad con valoraciones fragmentadas y no solo que las valoraciones sean fragmentadas, sino donde el conocimiento del tema no es el mejor. Y obviamente para poder mejorar todo esto se necesita investigación y divulgación científica. Pero entonces, ¿qué tenemos en esto? En servicios cardioobstétricos este es tal vez el reto más difícil, a pesar de que debería ser lo más simple, y es que sí, tenemos la capacidad de hacer una historia clínica y un examen físico, tenemos exámenes básicos como un electrocardiograma y un Holter o una ecocardiografía y prueba de esfuerzo, que digamos que estos son los estudios casi que religiosos en la mayoría de las pacientes. Y tenemos estudios ya más restringidos, como imágenes con radiación ionizante, resonancia, cateterismo cardíaco, estudios electrofisiológicos, donde sí, tenemos muchos centros que tienen todos estos exámenes. El problema es que no tenemos, desafortunadamente, carecemos del personal que sepa usarlos en el embarazo o que les da miedo usarlos en el embarazo. Y hay un gran desconocimiento alrededor de las ayudas diagnósticas en el embarazo que pues, obviamente va en contravía de una atención segura de las pacientes. En formación, eh, esta es la propuesta que hace justamente, como les decía, la doctora Davis y su grupo de trabajo en un pensum y una especialización formal en cardioobstetricia, que miren que nuevamente va desde ese continuum, desde la valoración preconcepcional, el embarazo, el trabajo de parto y parto, y el posparto y el cuarto trimestre y a largo plazo. Incluso ellos aquí, obviamente no me voy a detener en esto, pero pues ahí estaba la referencia para que la puedan consultar, pero nos dicen unos bloques donde debería evaluarse la estratificación del riesgo cardiovascular, la consejería y la parte preconcepcional, todo el manejo durante el embarazo en las diferentes patologías cardíacas, la atención del parto y el trabajo de parto y el parto y qué condiciones o qué objetivos se deberían tener y el seguimiento posparto. Insisto, esto es toda la cardiología, pero en una embarazada. Y por tanto, uno de los grandes mensajes que yo quisiera dejar es que definitivamente una hora de un seminario o póngale dos no van a ser suficientes para esto. Obviamente, dentro de los programas de cardiología que cada vez tenemos más tecnología, más imágenes, más intervenciones y más cosas, pues tampoco vamos a meter 3 meses de cardiobstetricia, pero sí se debería tener al menos una formación un poco más amplia en este tema. Y obviamente ya al que le interese, pues tener una formación especializada como es la recomendación. Y de hecho, dentro de esa formación especializada es muy interesante que desde la SIAC, desde la Sociedad Interamericana de Cardiología, el grupo de cardioobstetricia, se ha venido trabajando en justamente formalizar para Latinoamérica todo lo que es la formación en la atención de estas pacientes, entendiendo que estas dificultades que yo les estoy contando no son solo para Colombia, sino que en general son para todos nuestros países latinoamericanos donde los que hacemos cardiobstetricia somos muy poquitos y donde el conocimiento que hay del tema, desafortunadamente en el resto de profesionales es muy limitado, lo que lleva a muchas dificultades en la atención de los pacientes. Entonces se viene organizando un diplomado de cardiobstetricia para poder justamente tener como una formación, pues digamos, ya mejor en estos aspectos. Y finalmente, ya para terminar lo relacionado con investigación y divulgación, eh, es mostrar que nosotros, como países de bajos y medianos ingresos, tenemos un número de pacientes muy alto. De hecho, tenemos las pacientes más difíciles porque muchas de ellas no tuvieron valoración preconcepcional, no tuvieron corrección de su patología de base, encontramos cardiopatías congénitas que no habían sido corregidas, encontramos pacientes con síndrome de Eisenmenger, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un número de pacientes muy importante y nosotros, a pesar de no tener
todas las herramientas de investigación que tienen los países de altos ingresos, este tema en particular es un tema donde podemos investigar y donde podemos hacer divulgación científica. Y aquí yo solo les voy a mostrar unas pantallas muy cargadas, pero que lo que quiero es que veamos que podemos ir avanzando en la realización de diferentes publicaciones que nos ayuden a difundir el tema. Yo llevo ya 10 años trabajando en cardioobstetricia y es muy frustrante a veces ver cómo se hacen diferentes charlas, publicaciones y donde seguimos con tantos vacíos. Sin embargo, al menos existe cada vez más el concepto de cardioobstetricia y que ya la gente conozca al menos que eso existe, es un progreso. Y estos son las publicaciones iniciales que tuvimos, pero yo sí quiero recalcar esta primerita, que fue la primera que hicimos en el 2015 y que dio origen a este grupo. Simplemente por un interés genuino en buscar qué había de enfermedad cardíaca en el embarazo cuando nos enfrentamos a esa paciente y cuando vimos de ahí seguidamente muchas más pacientes, nos vimos en la necesidad de, venga, de esto no hay mucho, de esto hay muy poquito, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y se formó un grupo. Tuve la fortuna, insisto, de conocer al doctor Jesús Velázquez y de empezar a hacer un trabajo conjunto, pero tuve la fortuna de conocer a muchas personas que han influido y que han trabajado de la mano en que esto sea importante. Con eso entonces ya hemos ido aumentando el número de publicaciones y en revistas cada vez más amplias hasta que llegamos incluso, perdón, se me pasó todo, hasta llegar a la participación incluso con el ROPAC y ya tenemos dos publicaciones con el Registro Europeo de Embarazo y Enfermedad Cardíaca, pero donde nosotros mismos, y esto es el grupo de trabajo del doctor Osvaldo Aguilar, uno de nuestros egresados, que en la ciudad de Cali también se ha interesado por la cardiobstetricia y con quien venimos realizando un trabajo de investigación sobre ecocardiografía y BNP en el embarazo y donde cómo nosotros mismos podemos apuntarle a revistas Q1 y hacer publicaciones que de verdad tengan una mayor difusión. Y la participación en guías de práctica clínica locales que nos ayuden también justamente a darle más difusión al tema. Pero se vuelve clave en la difusión cómo los diferentes profesionales de los países podemos justamente pues poder brindar mayor conocimiento, mayor educación. Y este fue en Panamá hace 2 años, donde se crea el grupo de cardiobstetricia de la Sociedad Interamericana de Cardiología, impulsado por la doctora Ana Gilesa Múnera, donde se realiza un primer trabajo en la escritura de un libro de enfermedad cardíaca y embarazo por parte de la SIAC, y donde representantes de distintos países de Latinoamérica se comprometen a trabajar por hacer visible la cardiobstetricia y por difundir y divulgar esto. Y es muy grato ver cómo, aunque ahorita les decía que ha habido frustración a veces por el avance como tan lento de esta difusión, es muy grato ver cómo definitivamente sí se van logrando cosas. Esto fue en noviembre del 2023, cuando en la Sociedad Colombiana de Cardiología oficialmente se hace un grupo que hace parte del capítulo de la mujer, que más que un grupo es un comité de cardiobstetricia, y donde sigue, digamos, se hace el lanzamiento oficial, a pesar de que ya se venía trabajando en el tema, pero de forma oficial decimos, vamos a hacer más visible la cardiobstetricia, y a partir de ahí se han realizado diferentes actividades, mayores participaciones en congresos. Pero lo interesante y lo bonito de esto es que de 2023 allá este año, en el Simposio Internacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular que se va a realizar del 20 al 22 de marzo en Cartagena, de 9 temas de mujer que va a tener el simposio, 6 son de cardiobstetricia. Entonces, es definitivamente mostrar que el tema sí va teniendo importancia y que de esa forma vamos rompiendo las barreras que van apareciendo. Obviamente publicaciones también de la CIAC en sus medios digitales y en las diferentes sociedades
sobre temas de enfermedad cardíaca y embarazo. Y por tanto, como conclusión, yo quiero mencionar que la cardiobstetricia es una especialización, yo más que nueva, insisto, a consolidar, que hace rato existe, que hace rato se viene desarrollando, que desde hace muchos años sabemos que debe haber un manejo multidisciplinario, pero que no le habíamos prestado atención hasta ahora que ya tenemos una población en aumento, que la cardiobstetricia no es solo el embarazo, sino que va desde la valoración preconcepcional hasta los riesgos futuros. Y tal vez lo más importante, y es que se requiere mucha educación, se requiere un entrenamiento formal, se requiere investigación, pero lo más importante, se requiere trabajo en equipo. Y en eso yo quiero aprovechar este espacio para decir que es algo que tenemos que mejorar todos y sobre todo en las subespecialidades. Entendemos que el subespecialista debe ser experto en su área, por supuesto, que debe saberse todos los estudios, cómo se llaman, cómo eran los pacientes, a qué conclusiones se sacaron y sin lugar a dudas eso es fundamental. Pero a veces no le sacamos tiempo y no reconocemos la importancia de la opinión del otro o incluso la desconocemos. Y por eso definitivamente el trabajo en equipo se vuelve fundamental. Y por eso quiero hacer un pequeño reconocimiento a diferentes personas que han aportado a este grupo, que han aportado a este trabajo de volver la cardiobstetricia algo más visible que me han apoyado en la realización de diferentes publicaciones de las que teníamos ahí. No los voy a leer, pues, porque son muchos, pero aquí hay representantes de muchas partes, pero quiero además reconocer que las enfermeras que a diario ven nuestros pacientes, las auxiliares, las secretarias, el personal administrativo, es decir, que cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo son fundamentales para que podamos tener los resultados que pues, afortunadamente se han ido obteniendo. Y ese equipo de trabajo es muy amplio. Esto es solamente algunas fotos de personas que han estado, que han hecho parte de nuestro grupo. Algunas ya han tomado otros caminos, pero que es un reconocimiento justamente a esas personas que han hecho parte de este proyecto, que han hecho parte de que la cardiobstetricia sea un tema más visible. Faltan muchas personas, desafortunadamente no tengo fotos de todos, pero es agradecerle a cada uno, insisto, de esas personas que han hecho posible que este tema crezca. Y finalmente, pues, dándoles nuevamente las gracias por el espacio, pero es decirles que pues justamente de la mano de educar, de brindar opciones de conocimiento, nosotros seguimos realizando las charlas conjuntas de cardiobstetricia con los residentes de ginecobstetricia, de cardiología, medicina interna, donde hacemos una revisión de un caso siempre el segundo viernes de cada mes. Estamos en vacaciones, pero ya a partir de febrero reiniciamos por la plataforma de aulas abiertas de la universidad. E insisto, siempre se necesitará trabajar en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edison. El doctor Carlos José tiene la mano levantada. Edison y todos, mire, yo tengo que sentirme feliz de ser un profesor ampliamente superado por su alumno y eso es maravilloso. Muchas gracias por todo lo que nos estás aportando. Me hiciste ahorita recordar los momentos maravillosos vividos con el grupo interdisciplinario que logramos formar con anestesiólogos, con obstetras, con neonatólogos. Algunas veces aparecía alguien de farmacología, alguien de, cuando lo necesitábamos, de genética, y fue una oportunidad de formar no solamente un nexo académico hermoso, sino lo que tú decías ahorita, amistades muy especiales que han persistido. Y dos sueños que a mí se me quedaron por hacer, pero creo que de pronto ya están adelantándose. Ustedes saben que yo hice una maestría de telesalud y entre las cosas que pensábamos era en la parte de prevención, tratar de tener una comunidad donde pudiéramos darle orientación a las jóvenes con cardiopatía que bien sea
cardiopatía congénita que se corregía o no se corregía con otro tipo de cardiopatía, el que pudieran encontrar y se pudieran remitir de época de preadolescente o ya adolescente, informar sobre sexualidad y sobre esta parte de la toma de decisiones muy consciente y muy orientada en la parte de embarazo. Creo que, no sé si se ha hecho en otras partes, pero creo que poder tener con las facilidades que tenemos ahora de comunicación, una comunidad orientada por el equipo multidisciplinario para estas jovencitas puede ser algo, y que los cardiólogos y los pediatras puedan decirle, pueden entrar a esto porque es una cosa seria, bien respaldada y demás. Y la segunda parte, que en algún momento traté de hacerlo como proyecto de mi tesis de grado, era tratar de convertir un proceso de asesoría utilizando todos esos recursos de comunicación para todos los obstetras del país, sabiendo que hay un equipo que es muy difícil configurar, pero que pudiera servir de consulta y de asesoría utilizando los recursos de telesalud para poder orientar a los médicos en en los pacientes que enfrentan todos los días, si deberían remitirlos, si podían manejarlos a nivel local, etcétera, etcétera. Hablando estos días con un anestesiólogo, me cuenta de que posiblemente en la ciudad ya hay algo funcionando en esta manera, donde se cuenta que en vez de solamente las consultas hechas por WhatsApp, sino que se concierta en algo sólido. Creo que la razón por la cual nosotros no seguimos adelante fue por los aspectos económicos. Eso lo hacíamos sin ningún costo adicional para los servicios de salud. El que se reconozcan todo este trabajo de equipo, de juntas, etcétera, es fundamental para que las instituciones puedan verse retribuidas y puedan hacer sostenibles este tipo de programas. Nuevamente, Edison y todo el grupo, felicitaciones y muchas gracias por todos esos progresos y seguir adelante con la bandera que en algún momento levantamos. Profe, no, muchas gracias a usted, de verdad que es todo un honor poder tratar de levantar esas banderas que no son nuestras, son de ese trabajo en equipo, insisto. Yo creo que eso es un mensaje que todas las personas en formación se deberían llevar y es que tenemos que trabajar en grupo, no nos las vamos a saber todas jamás. Por muy brillantes que seamos, siempre las opiniones de los otros son valiosas y en ese trabajo tenemos que avanzar. Y por eso también de alguna forma esta presentación, y aprovecho pues justamente su intervención, es un reconocimiento a todas esas personas que han puesto ya su granito de arena y que nosotros simplemente podemos construir sobre algo ya construido. Y frente a esos dos temas, profe, que usted menciona específicamente, sin lugar a dudas es un reto grande. De hecho, como usted muy bien lo sabe, pues es una de las discusiones que tenemos en cómo los programas de cardiología también deberían tener conocimientos en telesalud, telemedicina y de cómo justamente aprovechar las herramientas tecnológicas y creo que ese podría ser un paso para avanzar en ese aspecto. Y en cuanto a cómo aplicarlo como tal de verdad en la práctica, profe, usted lo ha dicho, desafortunadamente los retos económicos son muy complejos. Es muy triste como un tema que es de impacto social y que claramente está, o sea, todos los países a la hora de hacer una presentación de maternidad siempre hablan mortalidad materna, objetivos del milenio, esto es fundamental, pero se quedan retóricas, se queda en el papel y finalmente es una necesidad y los estados son los que deberían hacerse cargo de esto porque hay que ser realista, este es un tema que no le produce a la industria farmacéutica y por tanto no va a haber inversión privada. Entonces, si lo público no le mete la ficha a esto, obviamente la aplicación de todo el conocimiento que se genere, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, se vuelve muy complejo. Digamos que cosas nacientes, por decirlo de alguna manera, que se está haciendo de eso, justamente la conformación de equipos cardiobstétricos en los países de Latinoamérica, lo que busca es tener esos expertos que puedan apoyar a otros.
De hecho, hay un chat en este momento de la CIAC donde muchas veces los casos más complejos se discuten, donde interactuamos justamente con colegas de otras partes. Entonces, es avanzar en eso. Lo que pasa es que sigue siendo informal y sigue siendo el WhatsApp, y como usted lo dice, pues lo ideal sería conformar una telesalud como tal, bien establecida, y una teleexperticia donde de verdad, de zonas apartadas justamente, puedan hacer sus consultas, que esperemos que más adelante podamos seguir avanzando en eso, profe, porque sin lugar a dudas eso ayudaría a vencer muchas de esas barreras. Muchas gracias, doctor Edison. Profe, yo tenía una pregunta. Pues primero hacer el comentario de que pues, muy bacana la experiencia que nos acaba de comentar de todo el proceso que se viene dando a nivel local, a nivel nacional, específicamente en este tema de cardiobstetricia. Llegar de porcentajes del 13% de complicaciones al 5%, pues es un trabajo bastante complejo y debe detrás tener pues mucho esfuerzo por el equipo. Quería de pronto consultarle, sé que de pronto ha tenido experiencias con instituciones a nivel internacional, ya sea en Latinoamérica y de pronto en otros continentes. ¿Cómo ha visto la experiencia en esos centros? ¿Qué comunicación se ha tenido con ellos? El trabajo que se realiza allí versus el de acá. De pronto cualquier dato que tenga al respecto. Muchas gracias, profe. Bueno, Jorge, no, muchas gracias a vos por tus palabras. Efectivamente, el tema de los centros es muy heterogéneo. Si nos vamos a los diferentes países de Latinoamérica, encontramos instituciones que tienen experticia sobre todo en trastornos hipertensivos del embarazo, la parte de cardiología estructural, cardiopatías, cardiopatías congénitas no suele ser tan importante. Hay en Cuba un centro que es nacional, y eso es fundamental. En Cuba hay un grupo muy juicioso, los doctores Pedro y Román son los que lideran ese grupo, los cuales, al ser un centro de referencia nacional, literal, todas las pacientes de gestantes con patología cardíaca les llegan a ellos. Entonces yo creo que son los que más experiencia tienen en toda Latinoamérica, llevan muchos más años de lo que llevamos nosotros de experiencia, y un número de pacientes gigante. Eh, pero asimismo, países muy grandes no tienen unos centros cardiobstétricos claramente definidos, y los que sí lo tienen muy bien organizados, sobre todo en Europa ya hay varios centros, pero sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Nosotros, de hecho, tuvimos la fortuna de haber sido invitados por el Albert Einstein de Nueva York en el 2020, en el 2021 justamente, a un simposio que se llamaba Cardio Obstetrics Around the World, donde se hacía pues, el compartir experiencias con un centro que tenía un equipo muy bien conformado, donde en un mismo área se hacía la valoración de las pacientes. Y como les decía ahorita, uno mira centros en grandes hospitales, que Johns Hopkins, en la Cleveland Clinic, donde tienen centros específicos, formatos muy bien definidos, donde está toda la discusión multidisciplinaria, y que era un sueño en algún momento de ver cómo se integran estos equipos, pero desafortunadamente nos chocamos con las realidades, que es un sistema de salud en crisis, como todos conocemos, y donde desafortunadamente los temas de mayor importancia desde el punto de vista social, porque obviamente la importancia se puede ver desde diferentes sitios, pero temas de gran importancia social, eh, si no se tiene financiaciones, se vuelve muy complejo. Entonces esos grandes centros invierten porque se vuelven referentes y porque tienen una forma de poder tener una ganancia con esto, porque finalmente no podemos vivir de pajaritos en el aire, y eso tiene que ser al menos sostenible. Y al conformar esos centros de experiencia, logran también unos tipos de contratación diferentes, que es lo que no tenemos en nuestro medio. Muchas gracias, profe Edison. El doctor Jorge
quería dar unas palabras también. Buenos días. Quiero en primera medida resaltar desde la iniciativa de nuestro profe Jaramillo hasta la actualidad con el liderazgo de Edinson, la importancia del trabajo en equipo, en la cual nos incentiva de una manera muy importante en pro de estas pacientes con cardiopatía en embarazo, y realmente agradecer por tu excelente charla y todo ese progreso que ha habido desde el inicio hasta la actualidad, y felicitaciones por ese trabajo en equipo y la motivación por el bien de estas pacientes. Muchas gracias. No, hombre, Jorge, gracias a vos también, porque insistir, esto lo hemos hecho es entre todos y falta mucho trabajo que si no es entre todos no va a salir a ninguna parte. Bueno, alcanzamos para un último comentario. El doctor Roberto tiene la mano levantada. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Profe, bueno, no, sumarme a las felicitaciones y gracias por su trabajo arduo y del profe Jaramillo y todos los que se han interesado en este tema que siempre creemos que es bastante complejo desde muchos puntos de vista. Yo tengo dos preguntas. La primera, ustedes que están liderando el grupo a nivel nacional y participando a nivel internacional, ¿qué han hecho en Latinoamérica para ser llamativos, para ser atractivos, para involucrar más a los gobiernos y a las entidades promotoras de salud? Porque es lo que usted ha dicho, sin la participación activa de estas entidades gubernamentales, es muy difícil llegar a todos los rincones donde nuestros pacientes nos necesitan. Y lo otro, profe, algo muy puntual en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, principalmente a 12, también requieren estos pacientes una atención subespecializada o puede realizarse, pues, como normalmente se realiza una interrupción antes de la semana 12 de manera ambulatoria. Muchas gracias. Robert, qué pena, no te escuché bien lo de la interrupción voluntaria del embarazo. Profe, que si la interrupción voluntaria, más que todo antes de la semana 12, también requiere una atención subespecializada o puede Listo. realizarse normalmente ambulatoriamente como se hace en gestantes de menor riesgo. Listo, Jorge. Es que Jorge, qué pena, Robert. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar por la segunda que es más fácil. La, la interrupción voluntaria del embarazo siempre en estas pacientes debería ser en un centro que cuente con equipo cardiovascular y obviamente el equipo de ginecobstetricia. Podría ser ambulatorio, pero siempre y cuando sea pues en un centro de estos donde se tenga una vigilancia estrecha y obviamente dependiendo de la patología. Ahora, si estamos hablando de interrupción voluntaria del embarazo, ahí hay dos contextos. Uno es el legal, donde en Colombia específicamente la interrupción voluntaria del embarazo, ustedes saben que es mucho más amplia, entonces ahí podríamos encontrar pacientes de todas las clases OMS, pero si estamos hablando específicamente de la interrupción voluntaria del embarazo por indicación médica, que específicamente sería OMS 4, si estamos hablando de pacientes que son muy graves, y esos pacientes sí no podría ser ambulatorio, así sea antes de la semana 12, y tendrían que tener una vigilancia posterior a la interrupción. Entonces sí debería ser hospitalizado. Así como, y aprovecho esa pregunta es para meter un temita chiquito que es algo que ya se viene desarrollando y que incluso ya hay unas recomendaciones de la Sociedad Americana, y es la terapia de fertilidad en este tipo de pacientes con patología cardíaca, donde ya se empiezan a tener recomendaciones, porque ese es otro de los temas, y es que las mujeres se embarazan más tardía y hay también muchas terapias para fertilidad que pueden tener también algunas consecuencias. Entonces, ese es otro tema que debemos desarrollar. Y frente a la primera pregunta, hombre, este sí es muy complicada, Roberto. Hay algunos países donde han logrado llegar a tener reuniones con ministerios, pero se vuelve un tema muy complejo y vos tenés toda la razón. Sin eso, difícilmente se va a poder avanzar. Ahí es donde las sociedades científicas han tratado de trabajar mucho. Eh, Sé que en la Sociedad Colombiana de Cardiología se han tratado de hacer contactos. Sé que SIAC viene trabajando duro en todo este tema de regulación, que se viene trabajando con la AJA justamente y hacer temas conjuntos para tener más soporte. Pero, Roberto, estamos muy lejos de tener el apoyo estatal que se necesita.
Muchas gracias, profe. No, gracias a vos. Bueno, perdón, siendo más de las 8, agradecer al doctor Edison pues, por excelente charla y a todos los participantes por sus comentarios y preguntas. Damos entonces finalizada la sesión del día de hoy y un feliz día para todos. Muchas gracias y un feliz día para ustedes.